Recambio generacional es la pregunta que se hace el millón de hinchas que tiene la selección nacional luego de una última convocatoria del profesor Óscar Ibáñez, donde ya se puede ver algunos atisbos, algunos nombres que vienen destacando en el torneo local y en distintos equipos a nivel internacional de manera progresiva, todavía a menor escala, y que de cara al futuro verdaderamente representan la necesidad de poder hacer justamente un reajuste, una acomodación y una transición dentro de la selección bicolor, que prácticamente ya le dice adiós al mundial. A pesar de ser 6 cupos y medio, las chances están bastante lejanas, por lo cual está claro que lo ideal sería despedirse de una manera adecuada de las eliminatorias e ir insertando distintos nombres que puedan terminar siendo nuevas caras, nuevas alternativas en el cuadro nacional para las próximas clasificatorias, dando una mejor presentación como no se ha visto en este caso. Nombres novedosos y algunas ausencias también han sido importantes, ¿no? La llegada de un jugador como César Inga, por ejemplo, que se ha insertado en la selección nacional luego de su destacada participación con el cuadro estudiantil, donde muy probablemente tenga que mantenerse de manera sostenida. Y una cosa curiosa es que ha terminado ingresando y Aldo Corso ha quedado fuera justamente de la selección nacional. Otras ausencias como la de Cristian Cueva, por ejemplo, o Alex Valera, entre otros, y la llegada de un jugador que viene de marcar un doblete como la de Luis Ramos, ¿no? Distintos escenarios que podrían dibujarnos una selección nacional distinta por nombres en esa búsqueda, como les decía, de poder hacer una nueva cara en la selección nacional de la mano inicialmente de Óscar Ibáñez, y con la llegada de un nuevo director deportivo, pensando en el futuro un poquito más, hacer un mejor trabajo que le dé unas luces distintas a la selección bicolor. Pero la pregunta del millón es: ¿cuál es la selección nacional? O sea, ¿quiénes son los convocados? Creo que la mayoría ya los conoce, pero de todas maneras vamos a visualizarlos en pantalla para que más o menos se hagan unas ideas de atrás hacia adelante, para poder conocer un poquito los momentos y en base a eso cuál ha sido la decisión de Óscar Ibáñez. Ahora, lo que sí hay que decir es que ha sido una selección un poquito más corta de lo habitual. Tenemos 3 arqueros, un total de 8 defensas, ahí tienen 11. Luego tienes 13, a ver, aquí tienes 13, 14, perdón, 13, 15, 17, 18, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 jugadores, ¿no? Normalmente se estila llamar alrededor de ese número, unos 27, 28. Por eso es que algunas personas han dicho: oye, pero ¿por qué no se llamó a Valera, a Cueva? Que son nombres que, ojo, en la conferencia de prensa Ibáñez dijo que ante cualquier necesidad iba a recurrir a ellos. Pero vamos a ver un poquito, a hacer un análisis pausado de la lista para tener una idea más o menos de qué estamos hablando. Lo primero que hay que decir es que creo que los 3 arqueros se caían de maduros, ¿no? Pedro Galese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez. Y digo Diego Enríquez porque creo que hoy por hoy no hay ningún otro arquero peruano que esté destacando lo suficiente como para poder considerarlo dentro de la lista. Dicho sea de paso, Carlos Cáceda medio que ha perdido la titularidad en Melgar. Si uno revisa, por ejemplo, aquí Carlos Cáceda, los últimos 2-3 partidos creo que no ha sido titular. Y ojo que sí ha estado en banca. A ver, los tengo por aquí. No sé si sea por un tema netamente de descanso. Miren, no jugó contra Alianza Universidad, por ejemplo. Fue banca contra Alianza Universidad. No, estoy hablando... Sí, en el 1-1. Luego fue banca contra Grau, fue banca contra Puerto Cabello y fue banca contra Cienciano. El último partido que jugó fue entre Comerciantes Unidos el 1 de mayo. Entonces, ya eso te dice de que si es banca no está lesionado. Y si no está lesionado es por una cuestión netamente de rendimiento. Se le ha dado la oportunidad a Cabezudo. Ojo, entonces está claro que, por ejemplo, los que habitualmente eran llamados, Carvalho ya se retiró, Penny ya se retiró, Diego Romero está entrenando en Argentina y ya no está considerado. Fossati lo llamó en su momento, pero sin tener casi minutos. Tendría que regresar quizás al fútbol peruano. En la U, tapa un extranjero. En Alianza también ha perdido espacio Campos. No hay arqueros peruanos que estén destacando en este momento. Así que básicamente lo de Enríquez, que en más de una ocasión ha destacado salvando a Perú. Yo diría que primero Gales y segundo Enríquez.
Perdón, a Perú digo, a Cristal. En ese orden para mí, Galese, Enríquez, Cáceres. Tendría que ser. La lógica te dice que es así, porque Cáceres, si bien es cierto, tiene también experiencia en selección, no viene tapando. Pero independientemente de eso, ya sabemos de qué va. Ahora vamos con la defensa. Carlos Zambrano y Renzo Garcés, que son la defensa titular de Alianza Lima, han tenido una serie de problemas. Si bien es cierto, en el llamado que se hizo sobre más o menos la primera semana de marzo, los dos venían destacando en un alto nivel, venían de eliminar a Boca Juniors con un buen rendimiento. Siguen siendo buenos, pero siguen teniendo problemas, o por lo menos en el último lapso, serios de expulsión, ¿no? Carlos Zambrano un par de veces, 2-3 veces, tanto en torneo local como Libertadores. El mismo caso para Renzo Garcés. Pero de todas maneras, como se vio en el partido ante Bolivia, está claro que el nivel que venían presentando y el conocimiento que tienen entre sí los deja como la primera opción para hacer la saga de centrales también ante la escuadra de Colombia, ¿no? Ahora, una cosa que quería visualizar es, y se las voy a mostrar aquí, ¿no? Ustedes recordarán que en el partido ante Bolivia jugó Garcés, ¿no? Se habló de Garcés, aquí lo voy a mostrar. Miren, Perú primero versus Bolivia jugó Garcés en la alineación inicial. La otra persona que lo acompañó fue Luis Abraham porque estaba suspendido Carlos Zambrano. ¿Se acuerdan de que Carlos Zambrano tenía una suspensión de 3 fechas? En el siguiente partido Zambrano juega con Garcés. Entonces el patrón tendría que ser básicamente ese, ¿no? Que se repita que Garcés y Zambrano sean los titulares en Perú. Luego viene lo de Luis Abraham, que es zaguero central, y una cosa que me ha llamado la atención es que ha llamado pocos centrales, ¿no? Ha llamado a Luis Abraham, pero tiene esto una explicación. La ausencia obligatoria de jugadores como Callens, que está con el tema del corazón, y de Araujo, que venía de una lesión importante, que incluso estuvo trabajando en la Federación Peruana de Fútbol aparte y no terminó teniendo muchos minutos, no fue considerado si había estado antes. Entonces ahora se dan cuenta de que prácticamente no tienen centrales. Santa María no tampoco ha sido convocado, no venía en un buen rendimiento, no ha sido llamado tampoco la vez pasada. Y si uno analiza algunos nombres que por aquí justo había anotado, a ver si lo tengo, no estaba considerado tampoco en la lista de convocados Santa María. Entonces el bajo rendimiento de algunos centrales ha hecho que también el buen rendimiento de Inga lo termine insertando ahí. ¿De qué va a jugar Inga?, le preguntaron. En la U, Inga ha jugado en un sistema 3-5-2 de stopper por derecha, stopper por izquierda y de carrilero por izquierda. Esas son las 3 posiciones que ha ocupado. Incluso en algún momento me parece, sin miedo a equivocarme, que jugó como una especie de interior, pero un momento muy puntual. Independientemente de ello, donde lo conocemos y donde está destacando al punto de que le ha quitado el puesto, entre comillas, a Aldo Corso, es de stopper por derecha. Entonces tiene mucha lógica que si Abraham es zurdo, Inga sea el suplente de Garcés. De Zambrano. Zambrano, su suplente, Inga. Garcés, su suplente, Abraham. En ese orden, yo creo que es la lógica. Y luego vienen los laterales, que también son 4. 4 centrales, 4 laterales. 2 por derecha, 2 por izquierda. Lo cual apunta muy claramente a que Perú va a volver a utilizar un sistema muy similar a este, que vendría a ser o bien un 4-3-3 o un 4-1-4-1, 4-2-3-1, que es algo que vimos también la vez pasada, ¿no? Aquí te lo figura como un 4-3-2-1, pero Carrillo y Peña se desprenden por delante para que Polo y Reina vayan mucho más a los costados y dejen un solo delantero en punta. Sone, que una cosa que destacamos en el llamamiento anterior de Ibáñez fue que no se convocó a futbolistas que no tenían casi minutos. La mayoría venían jugando. O sea, se destacó mucho la continuidad de los jugadores. Y quizás Oliver Son es uno de los que menos ha jugado. Si uno revisa la lista de partidos de Oliver Sone y los momentos en los cuales ha estado en banca de suplentes, dense cuenta ustedes, miren, con el Burnley tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluso con Perú, ¿no? 10, 11, 12, o sea, hace 12 partidos. El último partido que jugó fue el 8 de marzo. Vamos a ver si arrancó o entró. Robert se lesiona, ingresa Sone al minuto 74, ¿no? Entonces ha sido una fecha poco productiva si vemos Championship aquí.
Jugó 2 partidos, según dice aquí, no comenzó en ninguno. Tuvo un promedio de 17 minutos. No, esta es la Championship, debe ser la... A ver si me estoy confundiendo de liga. No, creo que no. La Championship, claro. Creo que llegó a mitad de temporada, por eso no tenía muchos minutos. Si no me está fallando el dato, ¿no? Pero ha entrado en algunos otros de suplente, ¿no? Ha tenido muy pocos minutos. Entonces, justamente por esa razón decimos que el llamado de Oliver Song, la verdad que no responde a un buen nivel presentado, pero sí responde a algunas cosas. Yo hablaba de un posible recambio, de un sostenimiento de Sone en la selección nacional por su proceso de adaptación, la necesidad de mantenerse dentro de ese proceso de adaptación, recordando que él, al ser extranjero, lo tienes que separar si quieres que sea convocado o utilizarlo. Si no, ¿a quién más va a llamar? Tienes a Advíncula, que venía saliendo de una lesión en el tobillo y tal, que probablemente se reincorpore sobre el filo con la selección nacional, y teniendo en consideración también que va a tener Mundial de Clubes. Pero después, los laterales derechos del resto de equipos, la verdad que no han dado la talla. Alianza tiene a uno extranjero, que es Enrique, y debajo de él viene Guamán, que no está para ser convocado tampoco. Luego tienes en Cristal a Leandro Sosa, que me parece que ya podría ser convocado, pero la verdad es que es un desastre, al igual que el nivel de Lora. Digo estos 3 equipos porque son más o menos los que uno tiene ciertas luces, ¿no? Podría de repente haber llamado a Matías Lazo, podría haber llamado a Alejandro Ramos como alternativas, ¿sí? Quizás, creo que todavía están disponibles, al ser de Perú, los puede llamar. Ha visto bien utilizarlos a ellos. Y aquí te das cuenta de algunos patrones en relación a algunos jugadores que se vienen insertando en la nueva lista de convocados y que no estaban antes, a pesar de que no necesariamente sean jóvenes, no todos, pero sí algunos. Diego Enríquez, no digo que todos sean nuevos, pero ya la selección se empieza un poquito a notar ciertos cambios. Después de esto digo, Luis Advíncula, Marcos López y Miguel Trauco, ¿no? López, que había estado jugando en el partido contra la escuadra de Venezuela, jugó de titular, recordarán ustedes. Contra Bolivia parece que arranca Trauco. Sí, ahí está, Trauco. Entonces son 2 jugadores que, dependiendo de la localidad, el momento, el partido, el rival, los va a utilizar o no Ibáñez, pero la postura está clara, ¿no? Entonces tienes López y Trauco. Además, un López que viene de ser campeón en la Liga de Dinamarca, ¿no? Con el Copenhague, viene de ser campeón, teniendo buena participación. Justamente eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Marcos López dejó el Feyenoord, donde prácticamente no jugaba, y aquí ha empezado a tener una consideración alta, ¿no? Por lo menos de los que nos menciona su participación en lo que se llama la Danish Superliga, ¿no? La Danish Superliga, aquí, Super League si quieren, a ver, lo voy a mostrar. Una participación constante, miren, de 17 partidos jugados comenzó en 15, y según tengo aquí referenciado, la Danish Superliga tiene aproximadamente 22 partidos, si no me falla el dato, me puedo equivocar. A ver, Danish, la Superliga, a ver. Sí, 22 partidos. 22 partidos. Son 12 equipos, ¿no? 11 rivales, ida y vuelta, 22 partidos. Porque hay un lapso importante, creo que por el clima no se juega. Lo cierto es que ahí está. Viene de ser campeón, ¿no? Ahí está su equipo con 45 puntos. Se coronó campeón por encima del Midtjylland, según refiero. Esto sumado creo que a la Championship Round, que es un torneo aparte donde también ahí terminan de resumir el campeonato, ¿no? Lo que complementa, se podría decir, los 32 partidos de la temporada. Bueno, listo. Buen momento entonces el de Marcos López jugando, porque cuando él era convocado antes casi no tenía minutos. Ahora pasamos a la parte de los mediocampistas. O sea, el recambio en el arco se ve en la presencia de Enríquez, y probablemente creería yo que si Romero vuelve a jugar, ya podemos empezar a pensar entre Galese, Enríquez, Romero. Ese tendría que ser la convocatoria de la selección nacional. En el caso de los defensas centrales está Zambrano, Garcés, Abraham, Inga, Sone, Advíncula, López y Trauco. En respecto al recambio, aquí podría ser, bueno, se mantiene lo de Abraham, Inga, Sone y López, ¿no? O sea, ahí tienes 4, tendría que haber uno más de la nueva camada, a pesar de que ya hayan estado en procesos anteriores, como López, por ejemplo, pero que todavía son jóvenes, que se pueden insertar dentro del equipo. No tienes que cambiar todo y meter chicos solamente de sub-23 o sub-20, ¿no?
Lo vas insertando, lo vas mezclando y en ese proceso van conociendo la selección, van concentrando, sabiendo de los referentes cómo hay que comportarse o no, conviviendo, aprendiendo de la experiencia de los mayores, incorporándola y luego ellos transmitiéndola, ¿no? En mediocampistas tenemos a Renato Tapia, que lastimosamente ha descendido a segunda división con el Leganés. Venía jugando quizás un poco más de lo que había hecho en Celta en el último periodo. Tenemos aquí en la liga, entre sus estadísticas, un total, miren, de 28 partidos comenzados, de 34 disputados dentro de los 38 que se juegan en la liga. O sea, jugó bastante. Si lo comparo quizás con la temporada anterior en el Celta, miren, en el Celta jugó 15 partidos, 21 partidos y en 15 arrancó. Casi el doble, ¿no? En el anterior 22-23, más o menos lo mismo. Jugó 28, pero arrancó solamente en 16. O sea, era suplente. Solía ingresar, habría que ver la cantidad de minutos jugados. Por ejemplo, acá tengo miren, en la 23-24 jugó un total de 1.341 y en esta temporada jugó 2.433, o sea, jugó casi 1.100 minutos más. Es bastante, es muchísimo, 1.100 minutos más aproximadamente, ¿no? Le decía 1.100 entre 90, estamos hablando de 12 partidos más. Es una diferencia brutal. Ojalá que encuentre un equipo donde pueda mantener el ritmo. Este año cumple 30 en la liga, ya sea en España o en otra liga donde pueda, como por ejemplo Marcos López, no solamente jugar, sino que también pelear por cosas un poquito más importantes. Pero lo cierto es que llega con más ritmo del que tenía. Eso es muy importante. En el caso de Pedro Aquino, su equipo la verdad es que le ha ido bastante mal. Pedro Aquino no ha tenido muchos minutos, pero estuvo mucho tiempo lesionado. Y luego cuando volvió al ruedo, quizás eso también le ha costado un poquito. En la Liga de Clausura, miren, jugó 6 partidos de 4 posibles. Es terrible los números de Pedro Aquino con el Santos Laguna. Esto ha sido recientemente, ahora 2025. Y en el Apertura 2024 jugó en 5-7 disponibles. Es muy malos números, o sea, casi no ha jugado. Pero de lo que tenemos en su equipo, el último partido, miren, el último partido donde jugó fue 30 de marzo, o sea, hace casi 2 meses que no juega un partido, pero igual fue citado. Claro, después de eso, no se ha confirmado, creo, todavía su salida del Santos, tengo la duda, pero creería yo que es muy lógico que tenga que buscar nuevos aires, porque la verdad es que el ritmo de competencia ahí está bastante mal para él, ¿no? Ahora, si vamos aquí, y quería mostrarle esto también, Quiero verlo aquí. Él venía de jugar en el América bastante más, tenía un buen ritmo, las lesiones luego lo condicionaron. Es un jugador caro, tiene contrato, bueno, aquí no dice hasta cuándo tiene contrato, pero vale 1,5 millones. Habría que ver si Cristal, por ejemplo, se anima, él es salido de Cristal, o va a una liga menor o a un equipo menor donde pueda tener el ritmo suficiente. No sé si la MLS lo quieran o algo por el estilo, pero no lo veo necesariamente como titular. Eric Noriega es de los nuevos, ¿no? Eric Noriega. Se hablaba mucho, ojo con Renato Tapia, que se hablaba mucho del capitán del futuro. Ya tiene 30 años, siguen convocando a Pablo Guerrero, que tiene 41. No suelta la cinta y se la terminan mermando quizás la imagen de lo que vendría a ser el capitán del futuro. Futuro, ¿cuándo va a ser el futuro? ¿No? Bueno, Noriega, que tiene un muy buen presente en Alianza Lima, pero que el nivel para mí de Zambrano y Garcés, mermado por las expulsiones, lo ha obligado constantemente a tener que salir de su zona de influencia, que es en la mitad de la cancha, y terminar jugando de zaguero central en más de una ocasión. Ha cumplido, es verdad, pero siento que eso también no le ha ayudado a Alianza Lima a que pueda verse una mejor versión sostenida de Noriega. Pero de todas maneras, en los últimos partidos, como que con el regreso de Zambrano y Garcés, donde él en la mitad de la cancha ha aparecido, esa velocidad, ese timing que tiene, lo tiene que ir conjugando también con la capacidad asociativa para que pueda destacar mucho más en el cuadro victoriano. Eso sumado a la cantidad de minutos que obviamente tiene, que son muchísimos. Estamos hablando de un jugador polifuncional, en el caso de Noriega. Así que eso es muy importante. Digo polifuncional porque juega de volante y juega de zaguero tanto por derecha como por izquierda. Con muy buena salida, con muy buen pase además. Perfectamente una posibilidad de recambio en esa zona de la mitad de la cancha, ya sea como interior o incluso de volante ancla. Luego tenemos la presencia de un Piero Quispe, que todavía no se ha adueñado de la selección
como debería ser, por lo que se consideraba que podría aportarle. Tiene 23 años, este año cumple 24, 1,70 m. Miren, en el torneo mexicano, en el torneo actual clausura, jugó un total de 18 partidos, arrancó en 8, un promedio de 42 minutos, 750 minutos, es muy poco. Metió 2 goles, no dio ninguna asistencia y no juega desde el 4 de mayo cuando su equipo cayó ante Monterrey. Esto entiendo en las semifinales probablemente, o perdón, en la fase final, a la liguilla del torneo. Después jugó, pero no ha sido un Piero Quispe destacado, ¿no? Incluso en la selección nacional no ha tenido tampoco la oportunidad de tener demasiados minutos. Creo que contra Bolivia ni siquiera fue considerado, así que no creo que lo estén viendo todavía como el volante a adueñarse de esa posición, a Piero Quispe. Vamos a ver finalmente si logra o no tener más regularidad. No sé si hoy por hoy Puma sea su lugar en el mundo, me parece que no tanto así. O quizás también por el mismo hecho de que los peruanos a veces salen al extranjero y no les va bien, ¿no? No sabría decirles, tengo una duda sustancial. Tendría que él ganar más masa muscular, ser mucho más determinante con su equipo, ¿no? Algo que no hemos visto. En el caso de Peña, me parece que Sergio Peña, me puedo equivocar, pero quiero confirmarlo. Igual, me parece que su equipo también salió campeón. Sergio Peña, a ver, él está ahorita en el PAOK Salónica. Bueno, lo cierto es que está jugando en Grecia, ¿no? O sea, Sergio Peña aquí. PAOK Salónica. En el PAOK Salónica le ganaron al Panathinaikos 2-1. Y quiero ver aquí. O todavía están creo que todavía no están en competencia ya, ¿no? PAOK Salónica, PAOK. Bueno, quedaron cuartos. No necesariamente de campeón, pero lo que quiero ver es más su continuidad. A ver, en la Toxic Bank Super Leagues, Dios mío. Bueno, aquí tengo 2 partidos comenzados de 5. Esto creo que no es tan así. Me puedo equivocar. ¿O cuándo llegó él al equipo? A ver, vamos a ver aquí. Esto nos va a ayudar un poquito más. Por lo menos para tener una referencia más clara. A ver, no jugó los últimos 3 partidos. No sé si, no tengo claro el detalle. Jugó contra Bolivia, sí, fue banca con Venezuela. Luego jugó contra el Calitea, banca, jugó contra el Lamia, jugó contra el PAOK, perdón, contra el Lofi. Y antes de eso, con el el Levadiakos y el Aris. Sí, esto ya 20-24. En enero jugó un par de partidos. Esto que han sido, bueno, de su liga. A ver, 1-2. Aquí nos decía en sus datos que había jugado 2 de 5. Había comenzado 2 de 5. Había jugado poco, bastante poco. Poco. Viene con poca continuidad. Bueno, André Carrillo, quizás de los que mejor rendimiento en el último tiempo ha ido teniendo, ¿no? Incluso determinante en más de una ocasión con el Corinthians, algo que uno no tenía muy mapeado, lo termina llevando el Pelado Díaz, uno de los mejores entrenadores que ha tenido según sus propias declaraciones. Ha vuelto a la selección nacional. Es importante tenerlo en consideración. Miren, ha comenzado 8 de 9 partidos, ha jugado en Copa Sudamericana, ha jugado Prelibertadores, está jugando siempre, está destacando. El último partido fue hace un par de días contra el Atlético Mineiro, ¿no? O sea, sí, creo que incluso cuando el propio Ibáñez lo utilizó en las eliminatorias, se vio claramente contra Bolivia que fue un jugador que se puso el equipo al hombro. Fue la especie de 10, ¿no? El volante enganche, el Cueva, si quieren, que no habíamos tenido por distintos motivos de rendimiento, lesiones, falta de competencia futbolística de Cristian. Bueno, se adueñó de ese puesto aquí André Carrillo, ¿no? Entonces, si uno lo ve, Carrillo, que está aquí como un interior, jugó al costado de Polo y participó mucho en la creatividad del equipo, y se nota claramente que la competencia más alta del fútbol sudamericano, que es el Brasileirao, le ha devuelto el ritmo que no tenía jugando en la segunda de Arabia, y le permitió ser un jugador importante también en la selección nacional. Me parece que bien convocado. Luego tenemos a Edison Flores, que viene jugando en la U, juega constantemente y que no sorprende su llamado. Tiene que mejorar, sí. Aquí lo ponen como volante, miren, mediocampista, cuando claramente es un delantero. Pero, y que hasta yo diría que Polo tiene más lógica que Polo vaya en esta zona que la de Edison Flores, ¿no? Porque Flores juega
muy arriba, pero vamos a ver de qué lo quiere también el profesor Ibáñez. Probablemente lo quiere por izquierda, ¿no? Tirado hacia un costado, porque por esa zona en algún momento destacó. Luego tenemos a los delanteros. Bueno, aquí quizás hay un poco recambio, ¿no? Aquí es donde más tendría que notarse, por ejemplo, la presencia de un jugador como Catriel Cabellos o Jesús Castillo, que en algún momento fueron convocados a la selección. No necesariamente destacaron. Por ejemplo, la llamada de marzo incluyó a Cabellos y a Castillo. Hoy no están más. Y quizás ellos son ese recambio que se tiene que dar entre la salida, si quieren, de un jugador como Aquino o Tapia, eventualmente, aunque todavía tienen para competir, ¿no? Estamos hablando de Tapia, que tiene 29 años, tiene una eliminatoria más tranquilamente. Lo mismo Aquino, ¿no? Pero sí hay jugadores que obviamente ya están más de salida que de entrada, ¿no? Por ejemplo, Zambrano, Advíncula, Trauco, Cáceda, si quieren, entre comillas, Tapia, Peña, ¿no? Carrillo mismo, que ya también está más o menos mayor. Ya la próxima eliminatoria ya no son titulares, o no deberían ser titulares. En el caso de los delanteros tienes a Andy Polo, que marcó contra Bolivia, que viene destacando, que la compañía de un Martín Pérez Guedes lo viene ayudando mucho en esa zona derecha desde su regreso. Una capacidad de influencia y velocidad. Vamos a ver si lo sostiene Ibáñez en la selección nacional por esa zona, dado que en los extremos por derecha, considerando que vamos a jugar 4-2-3-1, Polo es de los pocos extremos netamente que juegan por derecha, porque luego está Quevedo, que se lesionó, no jugó los últimos partidos con Alianza, venía destacando, marcando goles, que juega por izquierda, que suele intercambiarse con Eric Castillo, pero que siempre arranca por izquierda, por más que maneja los dos perfiles, y que el otro día contra Bolivia o Venezuela entró, pero que todavía no ha tenido esa capacidad de definición, de decisión, ¿no? De ser decisivo en los partidos. Brian Reina, que es otro que, ojo, ha perdido ritmo. Brian Reina en Belgrano. La verdad es que se terminó un poco desdibujando su presencia. Miren, el último partido de su equipo fue el 2 de mayo, luego de que vinieran esta etapa ya de la eliminatoria final de la Liga Profesional de Fútbol. No jugó ni contra ellos ni contra Tigre. No jugó contra Real Pilar en la Copa Argentina. El último partido que ha disputado fue ante Boca el 12 de abril. O sea, más de un mes y medio sin jugar. Entonces tiene poco sentido que arranque de titular en la selección nacional. La presencia de un Kenji Cabrera ahí en Melgar le da bastante más sentido, considerando que juega por izquierda, al igual que Quevedo, que viene con ritmo, que juega torneo internacional como Copa Sudamericana, que ha marcado goles decisivos, le marcó incluso también en su momento en Pre-Libertadores a este equipo colombiano, que se me va el nombre, a un equipo colombiano, y ahora recién a Puerto Cabello, ¿no? Entonces, eso, sumado a algunas presencias y ausencias finales como los centros delanteros. Ojo que no está Valera, está Gianluca Lapadula, que la verdad es que el momento de Lapadula desde hace rato ya como que bajó, salió del Cagliari para irse al Spezia, donde marcó nuevamente. No marcaba, miren, desde el 6 de abril le había marcado un par de goles a la Sampdoria, y luego le marcó al Reggiana y al Cremonese de penal. Su equipo, entiendo que todavía está en la Serie B disputando las posibilidades del ascenso, pero miren aquí, el último partido que disputó fue el 13 de mayo, donde jugó recientemente por la Serie B el 25, o sea, un día atrás. No estuvo considerado, estuvo en la banca de suplentes, eso sí, pero no ingresó. Entonces le ganó la pulseada a Gori, que tenemos, Stefano Gori. No, estoy mal, yo estoy yéndome a defensa. Espósito y Di Serio, ¿no? Que son los otros dos. Habría que ver. Estuvo en la banca, así que tenía la posibilidad de estar en el equipo en mención. Ha jugado 9 partidos de 13 posibles jugados para él. Y desde que regresó, o desde que se cambió en más o menos enero, miren, él tuvo más o menos, yo diría que cierta continuidad. Miren, sí ha tenido cierta continuidad desde febrero, por lo menos, que tenemos aquí, ¿no? Que llegó a la Serie B, donde hace el cambio el 31 de enero y ya empieza a jugar desde el 1 de febrero. O sea, sí ha tenido continuidad. Tendría cierta lógica que se le utilice, cierta lógica. Y después está el momento de Paolo Guerrero, que a pesar de su edad es increíble lo de Paolo Guerrero. Es hoy por hoy el goleador de Alianza Lima en el torneo local, eso sí.
no es parámetro, pero la experiencia que tiene y haber jugado en la selección nacional en los últimos partidos, tuvo chances. De hecho, creo que marcó, si no estoy mal, contra Bolivia. Sí, marca contra Bolivia. Estuvo contra Venezuela, ingresó bien. También Pablo Guerrero tiene esa maña, ¿no? Ese recurso para poder resolver. No digo que sea necesariamente titular, aunque podría perfectamente serlo, porque de los tres que están aquí, la Padula, si bien es cierto, puede ser titular también por el ritmo de competencia, no viene bien. Pablo Guerrero viene más dulce. Y ahora, Luis Ramos es otro que representa ese recambio generacional. Luis Ramos, que le está yendo bastante bien en el América de Cali. De hecho, metió un doblete el fin de semana ante el Independiente de Medellín, que significó, y todavía fueron goles seguidos, porque marcó el minuto 90 y el otro el minuto 93 aproximadamente. Un gol mejor que el otro. Y viene teniendo más o menos una buena cantidad de minutos. Ha marcado también en el torneo de la Copa Sudamericana. Miren, ha sido titular en 7 de 15 partidos, según tengo aquí, un promedio de 48 minutos, y ha marcado 3 goles. No marcaba hace rato. El último gol que marcó lo hizo el 8 de abril contra Corinthians, y antes de eso también fue por Sudamericana ante Racing. En el torneo local de la Liga Colombiana le marcó al Pereira el 1 de marzo, y después, mira, le marcó ahí y no marcaba, desde aquel entonces no marcaba hasta ahora que marcó el doblete con el América ante Independiente de Medellín. Un buen doblete, llega con confianza, llega motivado, es importante, pero todavía está recién más en ese proceso de adaptación. Por eso hablamos de una especie de recambio. De lo que podría ser, mira, de lo que es una lista de 26 aproximadamente jugadores, ¿no? Si no me falla el dato, repito, tenemos, ¿no? Repito aquí, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jugadores, según he contado en mi conteo rápido. No están del llamado pasado, no están Corso, Araujo, Cabellos ni Castillo. Del llamado pasado. Ahora, por Corso está Inga, por Araujo está... No hay, entre comillas, nadie, porque ya estaban los otros anteriores. En el caso de Cabellos, tampoco, porque Noriega ya había sido llamado. Y en el caso de Jesús Castillo, entiendo que ninguno tampoco, ¿no? Salvo Inga, que es la única novedad dentro de los llamados. Lo demás son ausencias. Pero está bueno porque nosotros, yo siempre digo, ¿no? La mayoría dice, no, pero Cueva viene muy bien, ¿por qué no llaman a Cueva? Bueno, si llamas a todos los abuelitos, por decirlo así de manera cariñosa, tendrías que llamar, evidentemente, a Cristian Cueva, ¿no? Cristian Cueva, sí, porque como dijo Ibáñez, Cueva es la selección. Pero nos quejamos tanto de que no llaman a otros, y cuando no llaman a uno antiguo, queremos que lo llamen. 33 años para Cristian Cueva, que viene en el torneo de la Liga 1, miren bien, ha jugado 4 partidos. Y de esos 4 partidos, 10 ha sido titular. Tiene un promedio de 39 minutos jugados en la liga local. Ha marcado 5 goles, es verdad. Ha sido importante. Y luego, pero esto ha sido en los últimos partidos. No necesariamente en todos ha sido titular, repito. 4 de 10 posibles. Y luego tenemos la Copa Sudamericana, donde ha sido titular en 2 de 3 posibles, cuando ya se jugaron 5 partidos. Entonces, no es que Cristian Cueva viene con la mayor regularidad posible. Ahora, en la Copa Sudamericana tiene un promedio de 56 minutos. No es un volante que te aguanta los 90 minutos. Podría perfectamente entrar, si quieren, para los últimos 20, 30 en la selección nacional. Pero lo que dijo Ibáñez es real. Dejemos lo que juegue. Ha venido mucho tiempo sin jugar, dejemos que mantenga ritmo, continuidad. Hoy por hoy se habla de que Cueva podría ir al Emelec de repente de Ecuador, a una liga más competitiva desde el aspecto físico. Habría que ver si se adapta, si se mantiene, si tiene continuidad, si tiene la misma capacidad de influencia. Todo cuenta, ¿no? Eso por un lado. Y después, la renovación necesaria, darle la oportunidad. Cuando no estén determinados jugadores, es la única forma de darle oportunidad a los nuevos chicos y que puedan mostrarse y, por qué no, destacar, incluso equivocarse y recuperarse, porque es parte del proceso. En el arco, Enríquez, ahí tienes un jugador, ¿no? Ahí tenemos uno de los nuevos, entre comillas, del nuevo, incluso Garcés, que ya ha estado en algún momento con Gareca, pero podría decirse que hoy, si empieza a jugar, es parte de... ¿Cuántos años tiene Garcés? Garcés ya es mayor. Garcés debe tener por lo menos sus 32, algo por el estilo. A ver, no, 28 años, me estiré demasiado. Este año cumple 29.
Ya, 29, pero no es... O sea, bueno, vamos a ponerlo dentro del recambio porque ha jugado y podría incluso quedarse con el puesto eventualmente. Dentro de lo que son más o menos jóvenes, ¿no? Bueno, está de los nuevos, o que están más o menos en este proceso entre el anterior y este. Inga, Sone, ahí tienes 4 jugadores. Marcos López, 5, ¿no? Que también son jóvenes, bastante más jóvenes o nuevos. En la mitad de la cancha tienes a Noriega, luego tienes a Piero Quispe y en el ataque tienes a Quevedo, a Brian Reina, a Kenji Cabrera y Luis Ramos. O sea, de 25 jugadores, ojo, de 25 jugadores tengo 11 son relativamente nuevos, no todos, relativamente nuevos. Ramos, Cabrera, Reina, Quevedo, ¿no? Relativamente nuevos. ¿Tienen que salir más? Tienen que salir más. No significa que va a cambiar toda la lista y nunca más va a llamar al resto. Pero sí creo que es importante considerar ese detalle como sustancial de cara a lo que pueda hacer la selección nacional en un futuro. Dicho esto, quería conocer tu sensación con respecto a la selección nacional. ¿Qué opinas? ¿Te gusta el llamado? ¿No te gusta? ¿A quién hubieras convocado? ¿A quién hubieras dejado fuera de la lista? Algunos piden mucho más jóvenes, ya una renovación absoluta. Me parece que dentro de todo es una lista sensata. Hay que darle la oportunidad, quizás ya no más a Pablo Guerrero para que el resto pueda jugar, Valera si quieren, por ahí Jairo Concha, que también metió un par de partidos, pero que me parece que si Fossati lo termina potenciándole, dándole el puesto, tendría también, ¿por qué no?, su oportunidad. Entre otros, ¿no? No necesariamente tenemos grandes jugadores hoy destacando en el fútbol internacional, así que sea un hombre que llegue a la selección. Miren cómo a Luis Ramos le ha servido ser convocado para que luego lo busquen del extranjero y termine marcando algunos goles importantes en ese proceso que viene desde la Copa Perú incluso. Déjenme saber su sensación, los leo aquí abajo en la caja de comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.